¿Qué pasó? El FBI dijo, nosotros queremos saber qué es lo que sucedió acá. Hablaron con el gobierno cubano, parte de las conversaciones incluyeron también la exigencia de Estados Unidos de necesitamos saber qué es lo que sucedió, nos tienen que permitir que ingrese gente del FBI para hacer las investigaciones. Dijeron, sí, adelante, pasen, y allí están. Le quiero dar la bienvenida a Mario Pentón, periodista de Martín Noticias, una figura referente dentro del periodismo relacionado con temas cubanos bueno, sin duda él ha estado siguiendo de cerca este tema. Familiares de las víctimas eh, que fueron abatidas allí de esa lancha han hablado con él en distintos momentos, y ahora el tema de la llegada del FBI a Cuba es sin duda algo que merece que le preguntemos. Mario, buen día, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, mi querido Diego. Es un placer inmenso poder compartir contigo y con toda tu gran audiencia a esta hora. Es increíble la cantidad de gente que me dicen, te escuché en Actualidad Radio. ¿Ah, viste? Diego, mira, lo primero, este tema de la lancha, ¿no? Es decir, hay que recordar que este grupo de 10 personas que fueron a Cuba, 10 exiliados que fueron a Cuba y que de acuerdo al régimen cubano llevaban una gran cantidad de armamento, etcétera, pero es una lancha muy precaria, una lancha de un solo motor. Yo he conversado con muchísimos capitanes de barcos y todos me dicen, mira, nadie en su sano juicio se arriesga a ir en una lancha de un solo motor y recorrer esas 90 millas, sobre todo en un momento en el que había un frente frío y que había una marejada muy fuerte. Además de esto, yo he podido conversar con familiares, he podido conversar incluso con miembros de ese movimiento que posteriormente se retiraron y ellos me cuentan de que estas personas fueron a Cuba porque desde Cuba habían supuestos militares que los estaban invitando a ir porque supuestamente se iban a rebelar todos juntos, iba a ser una especie de llama para levantar un fuego y ese fuego iba a hacer que un grupo de militares se iban a rebelar contra el sistema. Entonces, lo que parece indicar, de acuerdo a muchas de las fuentes con las que he hablado, es que esto fue una trampa del propio régimen cubano, de los propios organismos de la seguridad del Estado cubano, es decir, de la inteligencia, la contrainteligencia cubana, para generar un conflicto en un momento además extremadamente tenso en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Por ejemplo, cuando esta gente llega, los estaban esperando. Había una lancha que los estaba esperando. Al menos una lancha que sepamos, que hayan dicho ellos, probablemente habían más. Y la realidad es que en la lancha cubana, de acuerdo a la versión del régimen cubano, habían 5 personas, lo que no es común en las lanchas guardafronteras cubanas. Normalmente hay tres. Estas 5 personas hieren o matan a a los otros 10, a los 10 exiliados. Es decir, ¿cómo es posible? Y aquí es donde se derrumba toda la historia que presenta el castrismo. ¿Cómo es posible que 10 exiliados que supuestamente se habían entrenado muy bien lleguen a las costas cubanas y sean o heridos o asesinados por un grupo muy inferior de guardacostas cubanos? O sea, hay algo que no encaja. Y luego, algo que me llamó mucho la atención es que mueren 3 personas en el momento, en ese instante allí, en el enfrentamiento con la lancha, y uno queda gravemente herido. Este que queda gravemente herido lo llevan a la costa, finalmente muere en la costa, es decir, hay 4 muertos allí. Y hay una persona gravemente herida de la cual no quieren dar información. Posteriormente, esta persona fallece. Estos cuerpos, para entregárselos a sus familiares, la condición que le pusieron a la familia es que tenían que cremar los cuerpos. Es decir, ¿por qué cremar los cuerpos? ¿Por qué no entregar el cuerpo? Tal vez estaban escondiendo evidencia, no lo Claro. sabemos. Lo que sí sabemos es que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no se iban a creer el cuento del régimen cubano, y por otra parte, el gobernador de la Florida ordenó una investigación estatal. Hay una investigación en este momento estatal y una investigación federal sobre este hecho. Cuando a los 2 o 3 días de este hecho, el gobierno cubano muestra en la televisión nacional de Cuba el arsenal que había secuestrado de esa lancha, en muchas redacciones, al ver esas fotografías y esas imágenes, la gente decía, pero no entraban 10 personas más todo eso que había ahí. ¿Cuál es la infidencia que vos le das al respecto? Mira, hay varias cosas. Lo primero es efectivamente esa cantidad de armas.
y lo que dice el régimen cubano es que era más de una lancha que luego se hunde o se dejan abandonada una lancha y transfieren eso a la otra lancha. A ver, realmente esto es una historia muy rocambolesca. Yo tuve la oportunidad de conversar con varios ex oficiales de inteligencia cubanos que me decían, esto evidentemente es una trampa que hizo la dictadura para generar un conflicto en este instante, un conflicto que, uno, presentara al régimen cubano como víctima, porque enseguida salieron todos a decir de que el régimen cubano es víctima de un exilio violento, ni que ellos no hubieran llegado al poder mediante las armas, que además lo hicieron y se han mantenido por 67 años con una violencia Exacto. inédita en Cuba. Sí, Pero sí. bueno, es parte de todo este proceso de la propaganda. Algo muy importante es que muchas de estas personas, de estos 10 exiliados, son ciudadanos americanos. Claro. Muchos de los que mataron son ciudadanos americanos. El régimen cubano le ha impedido sistemáticamente a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana acceder a los prisioneros, a los 5 prisioneros que hay en la isla, pero además le ha impedido a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana hacer los trámites necesarios para repatriar los cuerpos de esas 5 personas que fueron ultimados allí en la playa. Hay mucha gente que mira con, vamos a decir, desaliento estas charlas y estas conversaciones que hay entre Estados Unidos y Cuba, porque dicen, después de tantos años, ¿por qué esta sí debería ser la vez en que Estados Unidos y Cuba lleguen a algún periodo y algún nivel de conversación que permita alguna transición en la isla? ¿Tú sientes que esta vez sí es la que corresponde? Bueno, digo, lo primero es porque esta vez hay un presidente que se llama Donald Trump y que tiene a un Nicolás Maduro preso en una cárcel en Nueva York. Es decir, yo recuerdo perfectamente en mis redes sociales en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en el mes de septiembre, a las personas que decían, Trump es un mentiroso, Trump no va a hacer nada, Trump no va a ir a buscar a Maduro. Trump no va a intervenir en Venezuela. La inteligencia cubana le dijo a Nicolás Maduro, estate tranquilo, Trump está haciendo todo esto para forzarte a que te vayas al exilio. Por eso Maduro no se fue, porque confió en lo que le dijo la inteligencia cubana, que lo había cuidado hasta ese momento. La gran diferencia que hay entre la Casa Blanca, entre la administración actual y las administraciones anteriores, es que anteriormente se tomaban las decisiones con un gran número de personas. Es decir, tenías todo la burocracia en función de, y el presidente se sentaba con toda esa burocracia, y parte de esa burocracia es reacia a las intervenciones. Y en el caso específico de América Latina, hay que decirlo, parte de esa burocracia, porque además se ha visto, es decir, está documentado, algunos miembros de esa burocracia, incluso en el pasado, han actuado como agentes de Cuba. Ahí tienes el caso de Ana Belén Montes, tienes el caso de Sí, Víctor claro, Manuel Rocha. claro. Y en este caso, el presidente Trump está tomando la decisión con un grupo muy reducido de personas. Y en ese grupo muy reducido de personas hay un secretario de Estado que se llama Marco Rubio, que es cubano-americano y que conoce perfectamente al régimen cubano. Entonces, lo que está haciendo el secretario de Estado Marco Rubio es tratando de forzar al régimen a una transición. Por eso vemos más presión, por eso vemos una conversación directa o un diálogo directo con la gente que de verdad manda en Cuba. Y esto es muy llamativo. Cuando dicen que están hablando con el Cangrejo no es más que el vocero de Raúl Castro, el dueño de Gaesa. El Cangrejo viajó 26 veces, y esto lo hemos documentado, a Panamá, porque en Panamá tienen su dinero, en Panamá tienen propiedades, en Panamá tienen inversiones. Entonces, son la gente que de verdad manda. No van a hablar con el pelele de Díaz Canel que no va a resolver absolutamente Claro. nada. Y lo otro, no es verdad de que se vaya a hacer un acuerdo económico dejando los Castro. Escuchamos a Rubio ayer mismo decir, si no hay acuerdo, el acuerdo tiene que ser económico y político. Es decir, la apertura de Cuba tiene que ser económica y política. Eso lo dijo el secretario de Estado ayer. Ahora, cada vez que Cuba se ve arrinconado, busca una válvula de escape. Lo viene haciendo a lo largo de los últimos 67 años infinidad de veces. Mariel, la crisis de los balseros, bueno, hermanos al rescate, lo que quieras. Lo más reciente, lo de las lanchas, y lo más último, lo más inmediato, es mandar a hablar a medios internacionales a Sandro Castro, uno de los representantes
de la oligarquía de la familia Castro, comprobada por ti varias veces, donde has reportado una enorme cantidad de excesos y faltas de esa conciencia comunitaria que ha tenido Sandro Castro con el pueblo. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren ocultar? Bueno, el mensaje de Sandro es muy claro y se lo dijo al reportero de CNN en La Habana. Él es un empresario que piensa capitalistamente. Lo que no te cuenta Sandro Castro es cómo obtuvo esa fortuna. Evidentemente, Sandro Castro no tuvo esa fortuna por su trabajo, la obtuvo por su apellido. Y la obtuvo como tiene las diferentes, como tiene los diferentes privilegios por su apellido. Sandro Castro es una persona que ha tenido las oportunidades que no tiene el pueblo cubano. A mí me indignó sobremanera ese intento de Sandro Castro de presentarse como un cubano más, un cubano que sufre. Además, hay que tener la cara demasiado dura para decir que Sandro Castro es un cubano que sufre la escasez en Cuba, que sufre la miseria en Cuba, o decir, como dijo, sin ruborizarse y que sin que fuera cuestionado ni siquiera decir que su abuelo era alguien que respetaba los criterios ajenos. Hay miles de fusilados, hay miles de personas desaparecidas. Es decir, no me vengas con esa historia a esta altura. Sandro Castro quiere vender la imagen de que hay una generación de los Castro que está dispuesta a pactar, como bien dijo él, que está dispuesta a llegar a un acuerdo siempre y cuando se les permita mantener sus lujos y se les permita mantener su estilo de vida. Sandro Castro no tiene suficientes luces, para mí es sencillamente un payaso más en todo esto, y es un payaso que es un payaso que quiere lucir, es un payaso que quiere ser influencer, y por eso lo ves llamando todo el tiempo la atención no solamente con CNN. Sandro Castro le ha enviado mensajes a medio mundo para que le den entrevistas, para dar entrevistas, para mensajes como el que me llegó a mí, a mis redes, a mi WhatsApp, diciendo de que era anticomunista, etcétera, etcétera. Por favor, sí, Por favor. por favor, a estas alturas. Tremendo. Mario, te agradezco como siempre la posibilidad de charlar contigo. Invito y no me canso de invitar a los oyentes a que pasen cuando están con el teléfono en la mano por las páginas tuyas personales de Mario J. Pentón o también por el trabajo que estás haciendo en Cuba al Día, en Martín Noticias, un lugar donde uno encuentra una rigurosidad periodística a la hora de informar lo que sucede sobre Cuba y también perlitas de la vida cotidiana de Cuba plasmadas a través de la pantalla por Mario y por su equipo de trabajo. Te mando un abrazo fuerte y un cariño enorme como siempre. Otro Diego, un abrazo grande. Hasta cada momento. Mario Pentón.